¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Bienvenido y bienvenida. Gracias por estar ahí. Mari Carmen, que Dios te bendiga. Antonia, que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Creo que es la primera vez. Antonia, que está con nosotros. Vamos a ir esperando un poquito. Invito a que tengáis, Fernando, que Dios te bendiga. Os invito a que tengáis la Biblia a mano. Vamos a hacer un directo y lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte va a ser de enseñanza. Francisco, que Dios te bendiga, campeón. La primera parte es de enseñanza y luego vamos a tener una segunda parte de oración. La enseñanza de hoy o el tema de hoy es el siguiente. Cuando Dios dice no a nuestras oraciones. Sabéis que... Gracias igualmente, Francisco, para ti, para tu casa. Sabéis que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y además nos dice la Biblia que todo lo que le pasa al cristiano es para su bien, ¿verdad? Todo lo que le pasa al cristiano es para su bien. Aún así, cuando pasamos por desiertos, cuando pasamos por valles, cuando estamos en agobio, en angustia, en necesidad, en aflicción, cuando estamos en problemas, cuando tenemos una fuerte necesidad de que Dios nos ayude, clamamos a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Esperando en que Él y entendiendo que Dios nos va a ayudar, y esa es nuestra esperanza. Ponemos nuestra esperanza y ponemos nuestras cargas a los pies de la cruz del Calvario, porque eso es lo que dice la Escritura. Que dice Jesús: venid a mí los cargados y los atribulados y yo os haré descansar, ¿verdad? Y esa, conforme a esa palabra, cuando tenemos necesidad de Dios, cuando estamos en un problema, en un aprieto, venimos en busca de aquel que nos puede salvar. Pero hay veces que aún con nuestra profunda necesidad o nuestra gran necesidad, parece ser que Dios no contesta a nuestro clamor, que Dios no contesta a nuestras oraciones. Y en esta tarde voy a traer una enseñanza y después vamos a estar orando por tu necesidad, y vamos a estar orando porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a estar orando por tu necesidad, así que quiero decirte que desde ya vamos a estar aproximadamente, este directo va a durar aproximadamente 60 minutos. Si quieres, comparte con tus amistades o con tus seres queridos para que ellos también puedan escuchar esta enseñanza, quizás también necesiten de oración. Estoy en la ciudad de Almería, soy el pastor Miguel, por si hay alguien que no me conoce. Hace muchísima calor, hermano, yo tengo muchísima calor. Hoy es de esos días de calor, ¿verdad? Y bueno, pues deciros bienvenidos a todos los que estáis ahí. Gracias por estar ahí. Os invito a que abráis vuestras Biblias. Vamos a leer en varios pasajes de la Escritura. Voy a tratar de ir despacio, por si queréis tomar nota. Sería bueno también que tuvierais a mano una libreta y un bolígrafo. Vamos a comenzar leyendo en el Salmo 142. Después de la enseñanza, voy a invitar a algunos de los hermanos que están en el directo. He enviado una invitación a los intercesores de mi iglesia, de la iglesia que yo estoy pastoreando, para que se sumen en el momento de la oración, para que estén con nosotros, para que estén aquí, ayudándome a orar, ¿verdad? Voy a enchufar el móvil, que me dice que no tiene mucha batería. A ver. Así que con Dios mediante, a ver si
pongo el teléfono, no tiene mucha batería. Soy capaz de ponerlo para que no se corte y podamos hacer este directo. Permitirme un segundo nada más, que voy a buscar algo de apoyo para poder apoyar el teléfono. A ver, ahí está. Bueno, como decía, bienvenido. Bienvenida, ya tengo listo el móvil para que no se pierda. La enseñanza de hoy martes 22 de julio, y son las 8 menos 10 de la tarde, así que veo que ya está nuestro hermano Manuel con nosotros, que Dios me lo bendiga. Está también la gracia, que Dios te bendiga. Se están sumando hermanos de la congregación. Como decía, la enseñanza de hoy está basada en la Biblia y lleva por título Cuando Dios dice no a nuestras oraciones. Que Dios te bendiga a ti también, gracias. Cuando Dios dice no a nuestras oraciones, o cuando la respuesta de Dios a nuestras oraciones es un no rotundo. Teniendo en cuenta, o partiendo de la base que dice la Escritura, dice Jesús: venid a mí los cargados y atribulados, y yo haré descansar. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, que podemos venir con nuestras angustias, podemos venir cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos en necesidad, podemos venir a los pies de la cruz del Calvario, ¿verdad? Para pedir la ayuda de Dios, el socorro de Dios. Y el segundo versículo de la Escritura que quiero compartir contigo también esta tarde, el siguiente, dice que todo lo que pasa, o todo lo que le pasa al cristiano, es para suya. Bueno, partiendo de ahí vamos a empezar leyendo. Ya tienes tu Biblia a mano, imagino también. Toma papel y lápiz para que tomes nota. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 142. Léelo conmigo. También está Macarena. Bienvenida, Macarena. También creo que está su marido, mi hermano Ramón, que Dios te bendiga. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 142, algunos de los versículos del Salmo 142. El título del Salmo 142, yo tengo la versión Reina Valera del 1960. Es el siguiente: petición de ayuda en medio de la prueba. Vamos a empezar a leer el Salmo 142. Dice el versículo 1: con mi voz clamaré a Jehová, y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, y delante de él manifestaré mi angustia. Hasta aquí todo va bien. Vemos cómo el salmista tiene una profunda necesidad, está angustiado y quiere poner una queja o quiere venir con esa angustia, con esa necesidad delante de nuestro Dios. Dice el versículo 3: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Y así es, hermano. Dios conoce cuando estamos atribulados. Dios conoce cuando estamos en necesidad. Dios conoce cuando estamos atravesando un desierto, o estamos metidos en el horno de fuego, o hemos sido introducidos en el pozo cenagoso. Dios lo sabe todo. Cuando estamos en la cárcel, también Dios lo sabe. Tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Como vemos, se lamenta aquí David diciendo que no hay quien cuide de él, y no encuentra refugio en ningún lugar, en ninguna persona. No hay nadie que pueda ayudarle. Versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza. Aleluya. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido, y líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Bueno, esa es la esperanza de David.
Pero David, hermano, está angustiado. Está muy, muy, muy necesitado de la ayuda de Dios. No hay quien le preste ayuda. Todos lo rechazan. Se está escondiendo David. Bienvenida, Rosy. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a cada uno de los que estáis ahí. Dice el versículo 5, lo voy a volver a leer. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza. ¿Cuántas veces ponemos la esperanza en el Señor, verdad? Acudimos a Dios en momentos de terrible necesidad, cuando estamos realmente angustiados. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. ¿Cuántas veces estamos nosotros afligidos? Y nos identificamos en esta tarde, ¿verdad?, con David. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. Los que te persiguen pueden ser el diablo, pueden ser diablillos, puede ser una enfermedad, puede ser una deuda. Te pueden perseguir mil y una razones diferentes. Pero es verdad que a veces somos perseguidos, nos sentimos perseguidos. Aún a veces nos sentimos perseguidos por personas que están muy cerca de nosotros. A veces perseguidos incluso por nuestros propios amigos y familiares que nos quieren hacer daño. Por razones injustas nos quieren hacer daño. No sabemos por qué, pero aún así nos quieren hacer daño. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y no son momentos donde nos sentimos acosados, donde nos sentimos presionados. A veces nos faltan la fuerza y pensamos que son más fuertes que nosotros, que no vamos a poder resistir un round más, como dicen los boxeadores, ¿no? No vamos a poder resistir un asalto más, porque son más fuertes que nosotros. Y es verdad. Por eso David acude al maestro, por eso David acude al que puede librar su alma de la cárcel. Dice el versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Pues sí, porque hay que reconocer y entender, Fran, que Dios te bendiga, mi hermano. Hay que reconocer y entender que Dios quiere que lo alabemos y si estamos en la cárcel, es difícil alabar estando en la cárcel. Es muy complicado. Hay que tener mucha fuerza, hay que tener mucho valor. Hay que estar en el espíritu al 100% para poder alabar a Dios cuando estamos en la cárcel, cuando estamos en el horno de fuego, cuando estamos en el pozo cenagoso, cuando estamos en el valle. Es muy complicado alabar a Dios. Ahí es complicado alabar a Dios. Cuando estamos en el desierto es complicado alabar a Dios. Pero mira, bien decía ayer nuestro hermano Almoradí en esta reunión de iglesias que tuvimos allá aquí en Almería, que fue precioso. Decía en su mensaje que Pablo y Silas, el apóstol Pablo y su compañero Silas, estando en la cárcel de más adentro, no en la cárcel de más afuera, no en la cárcel, siento la presencia de Dios, no en la cárcel sencilla, no en el primer calabozo, sino estando en el último calabozo, en la cárcel de más adentro, o sea, el más difícil todavía, entendieron que lo único que le quedaba era adorar a Dios, era alabar a Dios, aleluya, aleluya. Y Dios hizo el milagro, hermano. Así lo anunciaba y lo predicaba anoche nuestro hermano Almoradí, y así está escrito en la Biblia, que los apóstoles en el peor momento de su vida, cuando no le quedaban fuerzas, sacaron fuerza de donde no hay fuerza, aleluya, sacaron fuerza de su espíritu, se pusieron por encima de la cárcel, se pusieron por encima del problema, se pusieron por encima de su carne y pudieron alabar al Señor, y alabaron y alabaron y alabaron a medianoche. Aleluya. Que gloria tenga nuestro Dios. Que gloria tenga nuestro Dios. Pero sabes, quiero decirte algo, que el Salmo 142 no declara que Dios socorriese a David. El Salmo 142 no manifiesta que David fuera consolado, que David recibiese lo que estaba demandando al Señor. No lo manifiesta. Salmo 142 diciendo David,
Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. O sea, David tiene la confianza plena y segura en que Dios lo va a favorecer. Igual que cada uno de nosotros creyentes tenemos esa confianza y esa esperanza en que en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, Dios va a estar con nosotros. Esa es nuestra esperanza. Yo siempre que tengo oportunidad digo que Dios es como un seguro. Nuestro Señor Jesucristo es como un seguro, permitirme la metáfora, permitirme el ejemplo. Es como un seguro de vida, hermano. Está ahí con nosotros. Miguelón, que Dios te bendiga. Samara, que Dios te bendiga. Dios es como un seguro de vida. Él está ahí para ayudarnos siempre. Él está ahí para consolarnos siempre. Él está ahí para protegernos siempre. Él está ahí para prosperarnos siempre, para ayudarnos siempre. Aunque padre y madre te abandonaren, aún con todo y eso, dice la palabra, yo nunca te dejaré. Yo siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. Estas son promesas que hay en la Biblia y confiamos en ellas, claro que sí. Pero ahora, mira con atención. Escucha con atención. La enseñanza de esta tarde se llama Cuando Dios dice no a nuestras oraciones. Y aquí están los hermanos en esta tarde. Estamos 10 personas. Dentro de estas 10 personas hay hermanos que son intercesores de la iglesia. Y después lo voy a invitar para que estén en directo con nosotros y se unan a esa oración que vamos a hacer por ti. Bien, dejamos a un lado el Salmo 142 que nos ha servido de introducción para el tema de esta tarde y vamos a abrir Biblia. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9. 2 de Corintios, os repito para que toméis nota. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9. Presta mucha atención porque esto dice la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 12, permitidme que lo busque. 12, versículos 8 y 9. Este es el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de los Corintios, quien escribe esta carta, como todos sabéis. Y dice Pablo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vámonos más atrás a ver qué es lo que le está diciendo Pablo al Señor, qué le está pidiendo que le quite. Vámonos un poco más atrás. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo reconoce que Dios ha permitido que él tenga un aguijón, un mensajero de Satanás que continuamente le está molestando, le está atormentando, le está provocando dolor noche y día a las 24 horas del día. No lo deja, para que no me enaltezca sobremanera, o sea, para que no se sienta muy orgulloso de los dones que ha recibido. Dios ha permitido que haya un mensajero de parte de Satanás que es como un aguijón en su carne. Respecto a este aguijón que está sufriendo, a este dolor que está sufriendo Pablo, algunos dicen, algunos teólogos, algunos estudiosos de la Escritura dicen que ese aguijón en la carne era como una especie de ciática, a las 24 horas del día que le provocaba un severo dolor a Pablo y por causa de esto cojeaba o ranqueaba de una de las piernas. No podía andar libremente, sino que cojeaba con un agudo dolor. Eso dicen algunos de los escritores. Bueno, lo aceptamos, lo tomamos por bueno. Pues ese dolor, dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho el Señor: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Se entiende esto? O sea, Pablo le ruega al Señor que le quite ese aguijón y la respuesta del Señor claramente a Pablo es: no te quito el aguijón, Pablo. Bástate mi gracia. Así estoy yo, dice el Manuel. Ranqueante. Pues ya sabes, Manuel, lo que le dijo Pablo. O sea, lo que le dijo el Señor a Pablo: bástate mi gracia. Igual el Señor también te lo dice hoy.
¿Qué es la gracia? La gracia es la ayuda del Señor. Entre otras cosas, ¿no? Que podemos hablar de la gracia es la misericordia del Señor en acción. Por encima de la ley, por encima de la religión, obra el poder de Dios. Y el poder de Dios le dice a Pablo, Pablo, no te voy a quitar el aguijón. Voy a permitir que el aguijón te siga molestando, te siga haciendo imposible, entre comillas, la vida. Porque la atormentaba. Ya os digo que dicen los estudiosos de la Biblia, teólogos, perdonad, dicen teólogos que ese aguijón le provocaba cojera, un fuerte y agudo dolor en la pierna. Vamos a ver. Como intercesores, perdonad, como intercesores, como creyentes, como iglesia, como hombres y mujeres que oramos, no hemos, sobre todo los intercesores me refiero, no hemos familiarizado y no hemos apasionado por clamar. Una de las cosas que más nos gusta en este mundo es clamar, interceder por los demás, orar por aquellos que están en necesidad, orar por el afligido, orar por el que está angustiado, orar por el enfermo, orar a favor de la iglesia, orar por un avivamiento. Somos hombres y mujeres cimentados en la oración, en la intercesión. Y nos gusta muchísimo suplicar, clamar. Nos gusta muchísimo hacer guerra espiritual, orando, derribando fortalezas, derribando argumentos, enfrentándonos a potestades, enfrentándonos a todo tipo de situaciones, enfrentándonos a lo imposible. Yo digo que donde no llega la oración, llega la intercesión. ¿Se entiende esto? Donde no llega la oración, llega la intercesión. Bueno, pues nos gozamos y nos dedicamos a eso. Estaba hablando yo esta tarde con el Manuel, que Dios me lo bendiga mucho. Me tomé un café con él. Y hemos recibido una petición de una madre angustiada, de una hermana en la fe, que se ha dirigido a mí por WhatsApp, me ha pedido oración, necesita oración por un hijo suyo para no perderlo. Perdonadme, voy a beber un poco de agua, perdonadme. He compartido esa petición de oración con el grupo de intercesión y tomando café con el Manuel, el Manuel me ha dicho, esta tarde cuando suba a la casa o esta noche cuando llegue a la casa voy a interceder, lo voy a hacer fuerte, voy a estar intercediendo fuerte. Y yo le he dicho, claro que sí, Manuel, tenemos que interceder. También ha partido con el Señor un hermano en la fe, familiar de la iglesia de Taberna, familiar casi de todos los hermanos y hermanas de la iglesia de Taberna. Ha partido con el Señor, esa es nuestra esperanza. Y vamos a interceder, y ya de hecho estamos intercediendo para que Dios traiga bálsamo a la familia, a la hija, a los nietos, a los hijos, a la esposa, ¿verdad? O sea que estamos familiarizados, nos gusta interceder, sabemos que esa es nuestra misión, sabemos que ese es nuestro propósito. Y nos gozamos y buscamos la respuesta de Dios, buscamos los milagros de Dios y tocamos el manto del Señor para que se produzca el milagro. Y no nos rendimos, perseveramos, no nos cansamos, perseveramos, ayunamos, madrugamos, velamos con oración, con ruego, con súplica, intercediendo por los demás. Perdón. Pero os planteo una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre cuando Dios dice no? ¿Cómo debemos de interpretar el silencio de Dios cuando hay una negación a nuestro clamor, cuando hay una negación a nuestra súplica? ¿Acaso podemos pensar que nos ha faltado la fe? ¿Acaso podemos pensar que Dios ha dicho no porque estamos en pecado o porque hay un pecado oculto en los intercesores o en el hombre, la mujer que está orando, que trae su petición delante de Dios? O también podemos preguntarnos a nosotros mismos, o simplemente es un no soberano del Dios Altísimo, del Dios 3 veces santo. ¿Por qué dice Dios no a nuestro clamor? ¿Por qué dice Dios no a nuestra necesidad? ¿Por qué dice Dios no? La respuesta de Dios no. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
Bueno, pues vamos a ver algunas de las cosas que ocurren o por qué ese no de parte del Señor, ¿verdad? Lo vamos a ver conforme a la Biblia. Bueno, bienvenida a las personas que se están incorporando. El tema de este directo es ¿por qué Dios dice no a nuestras oraciones? ¿Por qué Dios dice no a nuestro tiempo de intercesión, a nuestro clamor? ¿Por qué dice Dios que no? Pastora, que Dios te bendiga mucho. Ahí está la pastora también con nosotros. Está trabajando, pero siempre tiene tiempo, porque la pasión está enamorada de la iglesia, está enamorada de Cristo y siempre tiene esos 5 minuticos que tiene para merendar o para descansar. Los dedica para estar con nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Sabes que tenemos que entender que cuando Dios dice, primera cosa, cuando Dios dice no a nuestro clamor, a nuestra oración, Dios no te está rechazando a ti. Lo repito, cuando tú clamas, cuando tú oras, cuando tú pides auxilio, cuando tú buscas la bendición de Dios, cuando tú buscas el milagro de Dios y Dios dice no, Dios no te está rechazando. Dios no rechaza tu intercesión ni tu oración. Simplemente Dios quiere redireccionar tu propósito. Vamos a la Escritura, 2 de Samuel, capítulo 12. Acompáñame. Vamos a ver como un ejemplo en la Biblia tremendo. 2 de Samuel. Cómo hay un hombre conocido por todos. Buenas tardes. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 23. 2 de Samuel 12. Aquí lo tengo ya. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos, hemos dicho 15 hasta el 23. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David, dice el versículo 16, poned atención, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Daos cuenta que el rey David se humilla, se tira al suelo, ayuna, clama al Señor. Pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan, porque David estaba en ayuno por el niño, porque su hijo había enfermado. Loreto, Dios te bendiga. Y al 7º día, después de 7 días clamando y ayunando David, pasaron 7 días, hermano, desde que David no duerme, no come, no deja de orar, no deja de clamarle al Señor para que sane al hijo que había tenido con Betsabé, la mujer de Urías. Dice el versículo 18, y al 7º día murió el niño. ¿Dais cuenta? Al 7º día, después de 7 días en ayuno, en oración, en ruego, en lágrimas, muere el hijo de David. Por eso digo yo que cuando Dios dice no, no está rechazando al intercesor, sino que Dios tiene otro propósito. Dios tiene algo diferente. Dios tiene otro plan, pero no te rechaza a ti. Porque podemos seguir leyendo la Escritura y vemos lo siguiente. Cuando David ayunó, cuando David se humilló, cuando David clamó, el niño murió. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dice la Escritura, lo vamos a leer, que David se levantó, comió, se lavó y siguió ejerciendo como rey. Vamos a leerlo. Y al 7º día, dice el versículo 18, murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún David vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá David si le decimos que el niño ha muerto? Versículo 19.
Mas David, viendo a sus siervos, habló entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Le pregunta el rey David. ¿Ha muerto el niño? Versículo 20. Perdón. ¿Ha muerto el niño? Pregunta David. Y ellos le respondieron: ha muerto. ¿Ves lo que hace el rey David ahora? Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Aleluya. 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 Tremendo. Tremendo. ¿Cómo respondió David al no de Dios? ¿Cómo respondió David al no rotundo de Dios? Respondió, se levantó, se lavó, adoró a Dios y comió. La enseñanza que encontramos aquí en este pasaje de la Escritura es que como intercesores maduros que somos, como hombres y mujeres de fe, acostumbrados a orar, a interceder, a clamar al Señor, porque ese es el propósito que estamos ejerciendo, ese es el ministerio en el cual nos estamos desarrollando. El intercesor maduro entiende que no todo clamor cambiará el propósito soberano de Dios, pero sí todo nuestro clamor nos llevará a adorar al Dios tres veces santo. Dios no rechazó a David, sino que Dios le mostró a David que su no era un castigo, su no era un castigo, sino que Dios tenía a Salomón preparado. Sino Salomón era el plan que Dios tenía para su pueblo. Dios soberano. Dios soberano. Dios soberano. El hombre propone, pero Dios finalmente dispone. Muchas veces lo decimos desde los púlpitos. El hombre, tenemos como hombres, como mujeres, tenemos una mente finita, hermanos. Y es verdad que nosotros tenemos buenas intenciones. Cuando clamamos, cuando oramos, cuando intercedemos, tenemos buenas intenciones. Nos gustaría que Dios escuchase nuestra oración, nuestra intercesión, pero Dios es soberano. Tenemos que entender esto. Aún así, cuando la respuesta de Dios sea un no, tenemos que seguir adorando a Dios porque Él es grande y para siempre es su misericordia. Y los pensamientos de Dios y los planes de Dios están mucho más arriba de nuestros pensamientos, mucho más arriba de nuestros planes. Que gloria tenga nuestro Dios. Segundo punto, cuando Dios dice no, es porque tiene algo más grande, es porque tiene una gracia mayor. Ya lo hemos visto, perdón, como con Pablo, ¿no? Pablo y el aguijón, lo hemos leído en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 8 al 9. Pablo pidió al Señor que le quitara el aguijón que tenía en la carne. Y la respuesta de Dios fue: Pablo, bástate mi gracia. La lección, la enseñanza es que Dios a veces permite que pasemos momentos malos, momentos difíciles, momentos de depresión, para que pueda demostrarse el poder sobrenatural de Cristo. Porque, mira que te digo, ¿por qué ocurren los milagros? ¿Cuándo ocurre un milagro de Dios? Ocurre un milagro de Dios cuando de forma natural no podemos cambiar las cosas. Entonces vemos los milagros de Dios y agradecemos a Dios por esos milagros. Pero para que ocurra un milagro tiene que haber un problema. A veces hasta que no llega el milagro es que no vemos, a veces hasta que no llega el problema es que no vemos el milagro de la parte de Dios. A veces Dios permite que vengan problemas a nuestra vida para que Él pueda desarrollar su gracia o los milagros en nuestra vida. A veces Dios permite que pasemos una crisis, que venga un problema fuerte, que venga una enfermedad fuerte a nuestra vida para volvernos, para llamarnos, para atraernos con cuerdas de amor, sí, con cuerdas de amor, por medio del problema. Mucha gente que está en el mundo, no se acuerda de Dios hasta que no tiene un problema grande.
No se acuerda de Dios hasta que no pasa por un desierto. No se acuerda de que hay un Dios hasta que no tiene una enfermedad terminal. Entonces vienen a Dios y vienen porque necesitan un milagro. Y Dios se muestra y obra el milagro. Y Dios los sana, y Dios los libra, y Dios les abre puertas, y Dios los cambia, y Dios los prospera, y Dios arregla la ruina, y Dios arregla los problemas. Dios ha permitido el aguijón en esa familia, en ese hombre, en esa mujer, precisamente para mostrar su gracia. A veces pedimos una solución y Dios trae una revelación a nuestra vida. Como intercesores debemos aprender a no orar solo por respuestas, sino a orar y permitir que Dios nos hable y nos revele. Vamos a permitir que Dios, por causa de pasar tiempo de intimidad con Él, orando, intercediendo, también nos dé respuesta a nosotros, también nos transforme a cada uno de nosotros. Vamos a permitirle que Dios revele que Él es todopoderoso, que Él sigue siendo Dios, que Él no ha cambiado, que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue obrando y que Cristo ha resucitado. Aleluya. Vamos a verlo así también, intercesores. Vamos a verlo así también. Tercera cosa o tercera enseñanza. Dios dice no cuando pedimos fuera de su voluntad, y esto muchas veces lo predicamos, lo decimos también en la iglesia. Iván, que Dios te bendiga. A veces le pedimos al Señor, pero no le pedimos conforme a su voluntad, sino conforme a nuestros deseos, conforme a los deleites, a los deseos de nuestra carne. Siempre hablamos de ese joven adolescente que le dice al padre: papá, déjame el Porsche que tenemos, el coche de la marca Porsche. ¿Verdad que no le dejaríamos a un joven de 15 años un Porsche? Porque se va a estrellar, aunque no lo pida, aunque patalee, aunque llore, aunque no coma, nos sigue pidiendo ese pedazo de coche. Y como José, que Dios te bendiga, como buenos padres, como sabios que somos, ¿verdad? Y gente madura, no le damos el Porsche al niño, no le damos las llaves del coche porque se puede estrellar. Así muchas veces le pedimos al Señor, hacemos peticiones a Dios que están fuera de su voluntad. Paca también está por ahí, pues bienvenida. Bueno, vamos a ver un ejemplo tremendo. Mateo 26, 39. Vamos a ver cómo el mismo Jesucristo, Mateo dice en las Escrituras que le pide al Padre y obtiene un no por respuesta. El mismo Jesucristo. Mateo 26, 39. Ay, papá. Dice la Escritura. Entonces Jesús, bueno, vámonos al 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos, se refiere a los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse Jesús y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, atención aquí, porque es Cristo mismo, es Jesús mismo, el que ora, el que ruega, dice, su alma estaba muy triste, estaba en agonía, estaba agonizando ya Jesucristo porque sabía lo que había de pasar, hermano. Pero aún así dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Daos cuenta, Cristo mismo es el que le ruega al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Hay un punto y un coma. Hay una pequeña parada. Se para Cristo, se para Jesús y medita las palabras que está diciendo al Padre, medita la oración que le está dirigiendo al Padre. Y continúa diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Os dais cuenta? Que es Jesús mismo el que dice: pasa de mí. A veces pedimos como hombres mortales
fuera de la voluntad eterna de Dios. La copa no pasó. Si seguimos leyendo la Escritura vemos que la copa no pasó. Pero Jesús fue fortalecida para poder beber esa copa. Lo repito. Jesús le pidió, pasa de mí, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa no pasó. Todos lo sabemos. Pero sí que fue fortalecido para poder beber esa copa. La lección que encontramos aquí es que, aun siendo el Hijo de Dios, aun siendo Jesucristo, aceptó la voluntad del Padre. Por encima de su corazón, por encima de su voluntad, aceptó la voluntad del Padre, hermano. Así que como intercesores, como creyentes, como gente que oramos y le pedimos al Padre y le rogamos, ¿no vamos a aceptar la voluntad de Dios? Pregunto. ¿Acaso no vamos a aceptar la voluntad soberana de Dios, hermano? Si Cristo mismo aceptó beber la copa, porque esa era la voluntad del Padre, tenía que beber la copa, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir nosotros? Ay, papá, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, seguimos adelante un poco más. Cuarto punto, cuando Dios dice no, es para protegernos de cosas o de peligros que no vemos, que no discernimos, que no apreciamos. Ejemplo, vámonos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Deuteronomio 3, 23. Y después vamos a estar orando, así que están con nosotros los intercesores. Después vamos a estar orando. La voy a invitar a subir, lo voy a subir a la plataforma y vamos a estar orando. Si tienes necesidad de oración, escríbela aquí en el muro, tomamos nota y oramos por ti. Decía Deuteronomio 3, 23. Vamos a ello. Cuando Dios dice no, a veces para protegernos de cosas mayores. Dice, versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Ese es Moisés. Moisés nos explica que le pide al Señor que le deje entrar en la tierra prometida, en Canaán. Ese era el sueño que tenía Moisés. Pero Dios tiene algo diferente. Dice el versículo 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por el cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasará el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Os dais cuenta? Moisés mismo le rogó a Dios que lo dejara entrar, pero Dios le dijo, no, pero sí que te voy a dar un privilegio de que veas la tierra desde lejos. Bueno, yo no lo entiendo. Como siendo Moisés, un hombre tremendo, de los más grandes que hay en la Biblia, un hombre que hablaba con Dios cara a cara, un hombre que conocía a Dios, un siervo de Dios de los más grandes que vemos en la Escritura, que su sueño era entrar en la tierra prometida, pero le dice al Señor que no lo deja. La lección es que muchas veces el Señor nos muestra la promesa, pero no nos deja entrar en la promesa. No nos concede la promesa. Oramos por la promesa. Intercedemos conforme a la promesa. Pero no nos da la promesa. Bueno, son cosas que ahora no entendemos, hermanos, pero en la eternidad tendremos que pedirle explicaciones al Señor, o tenemos derecho, creo yo, a decirle a Jesús o al Padre,
Señor, te rogué tanto, te pedí tanto que me ayudaras, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no me sanaste? ¿Por qué no paraste este problema? ¿Por qué, Señor? Bueno, además yo siempre tengo la costumbre que digo, orar, coger una promesa de las que hay en la Biblia, de las muchas que hay en la Biblia, y orar conforme a esa promesa, porque es la palabra de Dios, y Dios no puede negarse a su palabra, porque si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Pero así vemos que en la Escritura, a veces incluso, conforme a la promesa, Dios dice no. Bueno, no comprendemos las razones ni el motivo, pero seguro que tiene un sentido en la eternidad. Yo creo que Dios no permitió que entrara Moisés en la tierra prometida para que no hubiese la rebelión del pueblo, para que no hubiese el pecado del pueblo, porque aún después de 40 años en el desierto no aprendieron la lección. Si seguimos leyendo la Escritura, vemos que Josué entra con aquella generación que no tenía pecado, con esa generación que no rechazó al Señor, con los que eran menores de 20 años, con los que nacieron en el desierto, con una nueva generación, con un nuevo pueblo, literalmente hablando, psicológicamente hablando. Aún así, esta gente cuando entró en la tierra prometida se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios, le hicieron negra, hermano. Sí, yo creo que si Moisés entra con Josué y con esta generación nueva en Canaán y ve la acción, ve la forma de vivir, ve cómo se desarrolla las acciones en la tierra prometida, se desmaya o muere de infarto, muere de dolor, hermano. Porque Moisés ha entregado su vida para guiar al pueblo, para llevarle a una tierra nueva, para darle la gloria al Señor en una tierra nueva, que es la tierra prometida. Y el pueblo lo tiró todo, la hizo negra, hermano. Al punto que hay un momento en la Escritura que dice Josué, vosotros reúne a todas las tribus, reúne a todos los que entraron con él, y dice Josué, a toda la nación hebrea le dice, yo y mi casa vamos a servir a Jehová, vosotros haced lo que queráis, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. O sea, Josué mismo se vio también en un momento atribulado, desanimado, de forma que entiendo que tiró la toalla, literalmente, porque vio la rebelión del pueblo, vio la forma desagradecida de obrar en la nación de Israel, de no respetar a Dios, de no honrar a Dios, de no darle adoración, alabanza, y no tuvo más remedio que decir Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová, vosotros haced lo que queráis. Así que esa es mi opinión personal, ¿vale? Esa es mi opinión personal. Bueno, seguimos adelante y ya vamos terminando, llevamos casi 40 minutos desde que empezó este live. Mi intención es que acabe a las 9 de la noche. Si necesitas oración, déjalo saber, escríbelo y estaremos orando por ti. Así que, como hemos visto, aún en las promesas, Dios dice que no, porque tiene cosas mayores para nosotros que las vamos a entender en la eternidad. Quinto principio. A veces Dios dice no a nuestro clamor, a nuestra intercesión, a nuestro tiempo de oración, para enseñarnos obediencia y reverencia. Así es, obediencia y reverencia, que se está perdiendo mucho. La reverencia se está perdiendo mucho. El temor a Jehová se está perdiendo mucho hoy día. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 5. Y ya vamos a ir terminando esta enseñanza. Si necesitas oración, escríbelo, déjalo saber y oraremos por ti. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 5. Esta enseñanza está basada en los no a las oraciones. En cuando Dios dice no a nuestro clamor, cuando Dios dice no a nuestra intercesión. Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9.
Versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se entiende esto? O sea, a veces Dios dice no para enseñarnos a ser obedientes, nos enseña obediencia y reverencia. O sea, a veces Dios nos escucha, claro que sí, nos está escuchando, pero no cambia la situación. ¿Sabes por qué? Porque quiere que nos fortalezcamos, quiere que seamos fuertes, nos hagamos fuertes, sigamos intercediendo, y sigamos perseverando. Ahí se forja la madurez de un creyente. Ahí se forja la madurez de un intercesor. Ahí es donde se curten los verdaderos intercesores. Juan Antonio, que Dios te bendiga. Gracias, hombre. Que Dios te bendiga. Ahí es cuando se curte o se pule un intercesor. ¿Sabes que hay una metáfora bonita que seguro que has escuchado? Y es que las perlas de mar, las que se crían en la ostra, las perlas nacen cuando la ostra dice que a veces la ostra, cuando está abierta, se le mete un minúsculo granito de arena. Ese minúsculo granito en la arena le provoca mucho dolor y mucho escozor a la ostra. Y para defenderse de ese escozor, empieza a segregar un jugo o un líquido, que es como un colirio. Ese colirio provoca, juntamente a la piedra que tiene la ostra, provoca el nacimiento de una perla preciosa, de una perla de alto precio, de alto valor. Como vemos en el dolor, o del dolor, salen cosas buenas, salen cosas bonitas para los que saben interpretarlo. Por eso Dios a veces dice no a nuestras oraciones, no a nuestra intercesión, y nos deja que nos da un no como respuesta, hermano, para que nos fortalezcamos, para que maduremos en la intercesión, porque como bien dice nuestra hermana Macarena, que Dios la bendiga, porque los planes que Dios tiene son mejores que nuestros planes. Ahí es cuando maduramos, cuando obedecemos al Señor aún cuando la respuesta es no, pero seguimos obedeciendo, aunque el milagro no llegue, seguimos intercediendo. Ahí es, o esa es la razón de que Dios diga que no. Enseñarnos obediencia, enseñarnos reverencia. Así que bueno, entonces, ¿cómo respondemos? ¿Qué le decimos al Señor? ¿Qué hacemos como intercesores? ¿Qué hacemos como hombres y mujeres que oramos, que acudimos al Señor en nuestra necesidad, en nuestro problema, en nuestra angustia, como el salmista David? ¿Qué hacemos? Bueno, pues cuando Dios dice no, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, aceptar el no sin angustiarnos, sin amargarnos. Bueno, Dios ha dicho que no, bueno, pues ya está, lo acepto. Dios es soberano. Dios sabrá, Él sabe todas las cosas. Si ha dicho que no, tendrá algo mejor. Si ha dicho que no, bueno, ya me lo explicará en el cielo cuando esté con Él. Segundo, cuando Dios dice no, ¿cuál va a ser mi respuesta? Seguir adorando, seguir orando, seguir intercediendo, no tirar la toalla, no abandonar el oficio de intercesor, no abandonar el ministerio de intercesor. Voy a seguir intercediendo, porque quizá hoy Dios me ha dicho que no, pero mañana me va a decir que sí. Mañana voy a ver su milagro. Mañana, por causa de mi oración, por causa de mi intercesión, Dios va a cambiar la atmósfera. Dios va a traer al hijo pródigo a casa. Dios va a sanar a la mujer del flujo de sangre. Dios va a multiplicar el pan y los peces. Dios va a multiplicar el aceite de la viuda y la harina de la viuda. Por causa de mi intercesión, el cojo va a ser sanado. Por causa de mi intercesión, el avivamiento va a venir a la iglesia.
por causa de mi intercesión, vienen los milagros. Aleluya, 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 gloria a Dios. Vamos a seguir intercediendo, vamos a seguir adorando, vamos a seguir confiando, vamos a seguir adelante, aleluya. ¿Qué más voy a hacer? Pues nada, voy a seguir firme en mi fe. No me voy a ir del culto, no voy a abandonar la iglesia, no voy a dejar a Dios, voy a seguir adelante, aunque su respuesta sea no a mi oración, aunque su respuesta sea no a mi clamor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi respuesta al no de Dios? Pedirle entendimiento, pedirle discernimiento. Señor, si no me has dado esto, si no me has escuchado, bueno, sí me has escuchado, pero tu respuesta ha sido no. ¿Qué es lo que me quieres decir? Dame entendimiento espiritual, ayúdame a entender las cosas. También vamos a ser prudentes. A lo mejor hoy es no, pero mañana su respuesta es un sí. A lo mejor no es un no definitivo, a lo mejor es una espera, a lo mejor es un detente, todavía no es el tiempo. Mira, la Nayara que está aquí decía el otro día, en una vigilia que tuvimos en la playa preciosa, trajo algo muy bonito. Compartió lo siguiente, que luego yo lo hablaba con la pastora y la pastora, creo que fue la Nayara. Uy, perdonadme, ya no sé si fue la Nayara, perdóname Nayara, o fue la Sara, la Sarilla. Pero bueno, la cosa es la siguiente. Explicaban este ejemplo, y es muy bonito. Decían, a veces oramos y nos desalentamos o nos desanimamos y tiramos la toalla antes de tiempo. La Nayara. Bien, gracias, pastora. Gracias, cariño. Tiramos la toalla antes de tiempo y ponía el siguiente ejemplo. Y bueno, y decía, no tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir perseverando y orando. Os voy a poner un ejemplo y era el siguiente. A veces vamos a la parada de autobús para tomar el autobús y ¿qué ocurre? Que hemos llegado, que si llegamos media hora antes, el autobús no va a pasar, va a tardar todavía media hora más. Y si llegamos media hora tarde, el autobús ya ha pasado, pero vendrá otro después. O sea que la cosa es continuar perseverando. Así tiene que ser nuestra intercesión, así tiene que ser nuestro clamor, porque a veces el no de Dios es una espera, un detente, porque todavía no es mi tiempo, porque los tiempos, ya lo hemos dicho antes, Dios es soberano. El cairo de Dios es perfecto. A veces no entendemos la voluntad de Dios. A veces Dios necesita tener un trato con una persona. A veces a lo mejor un enfermo viene o una familia viene con necesidad, nos pide oración. Pero Dios está tratando a esa persona o a esa familia. Y nosotros nos empeñamos en que Dios haga el milagro, en que Dios obre ahora. Pero no es el tiempo de Dios. Dios está tratando con esa persona. Dios está tratando a esa familia. Así que, aunque no veamos el milagro, no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir intercediendo, vamos a seguir orando. Porque puede que ese no, hoy, no sea el no definitivo. Mañana puede que sea un sí de Dios. Así que no vamos a dejar de interceder por otros, aunque no tengamos respuesta. Siempre vamos a estar dispuestos a interceder. Bueno, tenemos que cambiar nuestro enfoque muchas veces como intercesores, como gente de fe, como gente que ora. El tiempo de Dios es perfecto, así es, Ona, el tiempo de Dios es perfecto. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, alinearnos con la palabra de Dios, alinearnos con los tiempos de Dios. A veces el no de Dios también es una forma que tiene Dios de comunicarse con nosotros. Bien, y nos quedan 14 minutos para llegar a las 9 de la noche. A las 9 de la noche terminaremos este directo. Os voy a subir a los intercesores y vamos a orar. Si necesita oración, mandarme la solicitud, a los intercesores me refiero, y vamos a orar. Invito a Manuel Torres, invito a la Samara, invito a la Nayara, invito a la Macarena, invito a la Macarena, ahí está. Y invito a la pastora, a ver la pastora si está y puede estar con nosotros, la pastora. Ahí. Cerrar los micros y os voy diciendo poquito a poco, vamos a ir haciendo oraciones. No sé si
de las personas que están aquí. Hola Samara, bien. Samara, cierra el micro y cuando te dé paso haces la oración. Y lo mismo te digo bueno, a cada uno de vosotros. Voy a ver la pastora, me falta la pastora. Estaba por ahí. A ver, pastora. Bueno, pastora, si no entras porque está trabajando, no puede. Cuanto pueda, tiene ya la comunicación. Bueno, pues voy a pedir oraciones. Vamos a orar de forma pública y unánime. Dice que la oración del justo tiene poder y donde dos o tres, dice la Biblia, Dios está en medio, así que Dios está aquí con nosotros. Yo siento, de hecho, la gloria de Dios. Vamos a hacer oraciones por esta hermana que ha pedido oración para que su hijo vuelva a casa. Para que su hijo, que es menor de edad, vuelva a su regazo, ¿no? Está muy angustiada. Dice que ha sufrido 5 ataques de ansiedad desde ayer por la mañana, que su hijo se escapó de su casa y ella clama y ha pedido ayuda, ha pedido oración para que su hijo vuelva a su casa. Así que le voy a pedir vamos a comenzar en orden, tal y como he subido, a la Samara que haga esa oración. Samara ora como intercesora del reino, ora con autoridad, porque sabes que tenemos autoridad y tenemos poder para clamar al Señor y sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. A esa oración y todos los que estamos, pues, nos unimos a esa oración. Vamos a clamar para que esta hermana recupere a su hijo, para que ese pequeño, que no tiene todavía ni 12 años, vuelva a su casa. Adelante con esa oración. Samara, os invito a todos los que estáis ahí en este directo que os unáis también a la oración. Venga, adelante, Samara. Gracias, Señor Dios mío, te da mi vida, Dios mío, Padre bueno, porque tú nos reúnes, Señor, en tu nombre, Dios mío, Señor, para darte a ti la gloria, Señor, la honra, Dios mío, Señor, para aprender, Dios mío, Señor, de tu palabra, Señor, que es como espada de doble filo, Dios mío, Señor. Gracias te da mi vida, Señor Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, Señor Dios mío, Jehová. Porque sabemos, Dios mío, Señor, que tú eres nuestro refugio, Dios mío, Padre, Señor. Que tú eres, Dios mío, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor Dios mío, Padre. Señor, sabemos, Dios mío, Señor, que tú eres el Todopoderoso, Señor, el Sadai, Dios mío, Señor, tú eres quien pelea por nosotros, Dios mío, Señor. Es aquel que no nos deja, Señor Dios mío, y que no nos abandona, Señor Dios mío. Por eso yo te ruego mi vida, Señor, y te pido, Dios mío, por esta hermana, Señor Dios mío, Padre bueno. Ella pide, Señor Dios mío, Padre bueno, que su hijo vuelva a casa, Dios mío, Señor, Padre bueno. Señor, te ruego a mi vida, Jehová, que vengas depositando en ella, Señor, esa fe, Dios mío, Señor, inquebrantable, Dios mío, Señor. Esas ganas de seguir luchando, Señor, esas ganas de seguir adorándote, Dios mío, Señor, y que deposite en ella, Señor, Dios mío, Padre bueno, aquello que ella necesite, Señor Dios mío, Padre bueno, que tú vengas sobre su vida, Dios mío, Señor, trayendo confianza, Dios mío, y fe, Dios mío, sabiendo y entendiendo que tú eres el Todopoderoso, Señor Dios mío. Te ruega mi vida, Dios mío, Jehová, que venga obrando, Señor Dios mío, conforme tu voluntad, Señor Dios mío, que venga obrando, Señor, en su casa, Dios mío, Padre bueno, que sus enemigos, Señor, sean esparcidos, Dios mío, y que tu gloria caiga, Señor, Padre bueno, que tu gloria caiga, Señor, sobre su casa, Dios mío, Señor, sobre su vida, sobre su familia, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor, porque tu brazo aún no se ha cortado, Dios mío, Señor. Extiende tu mano, Señor, Dios mío, poderosa, Señor. Esa mano, Dios mío, que cuando tú la extiendes todo cambia, Señor, Dios mío, Padre. Y sobre su vida, Dios mío, Padre. Ven, Dios mío, Señor, haciendo tu obra, Señor, para que su hijo vuelva a casa, Señor, y todo vuelva, Dios mío, a la normalidad, Señor. Que tú vengas poniendo todas las cosas en su lugar, Señor, Dios mío. Llamamos a ti porque tú eres, Dios mío, Señor, quien todo lo arregla, Señor. Me encuentro contigo, todo lo cambia, Señor. Toca, Señor, sus corazones, Dios mío, Señor. Toca, Señor, sus vidas, Dios mío, Padre bueno. Transforma su mente, Señor, Dios mío, Padre bueno. Y dale, Señor, Dios mío, a ella, Señor, ese discernimiento tuyo, Señor, Dios mío, esa paz, esa tranquilidad, Dios mío, Señor, Padre bueno. Ese descanso, Dios mío, Señor, que tan solamente tú das, Señor, Dios mío, Padre bueno, aun cuando las cosas no van bien, Señor, Dios mío. Gracias, Señor, por todo obra, Señor, en su casa, Dios mío, Padre bueno. Y que sea, Dios mío, Señor, para tu gloria y tu honra, Dios mío, Señor.
Jesús de De Nazaret. testimonio, Señor Dios mío, Padre bueno, de que tú has hecho tu obra, Señor Dios mío, y que tú has hecho tu obra y tu voluntad perfecta, Dios mío, Señor. En el Gracias nombre por... de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús todo lo dejo en tu voluntad, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, yo os ruego encarecidamente que sigáis en vuestro tiempo, en vuestro devocional, esta madrugada o esta noche o mañana en la mañana, en fin, que sigáis rogando y clamando al Señor por esta petición. Ya os digo que esta hermana en la fe está muy, muy angustiada. Se trata de su hijo, un niño que no tiene todavía ni 12 años y se ha ido de su casa. Y necesita pues que Dios toque la mente de este joven y decida regresar con su madre, que es donde debe estar. Bien, le voy a pedir, seguimos adelante con la oración, nuestra hermana Macarena. Macarena, hoy hemos recibido la triste noticia de la muerte de José, el suegro de nuestro hermano, del siervo, del pastor Francisco, el obrero. Y bueno, pues vamos a una oración para que Dios ponga bálsamo en los corazones de la familia, de su hija, de su hijo y de la esposa y de la familia en general. Porque son momentos difíciles. Lo bueno es que, entre comillas, ¿no?, que este hombre aceptó al Señor en el hospital, así me ha dicho Francisco, que está hablando con él por teléfono esta tarde. Y, y por fe sabemos que está con Cristo, ¿eh? Y esa es la esperanza que tienen ahora sus familiares, que no han muerto, sino que está con Cristo y lo van a volver a ver. Pero aún así el dolor está como humano, pues el dolor lo tienen, ¿verdad? El sufrimiento, pues ahora pues, está muy fuerte. Así que a esa oración para que Dios ponga bálsamo en su corazón. Adelante, Macarena. Bendiciones. Soberano Padre, Dios del cielo eterno, Señor. Ahora todos aquí reunidos, Dios mío, por amor a ti, Señor. Nos reunimos, Dios mío, y alzando, Dios mío, nuestra voz al cielo, Señor. Henos aquí, Dios mío, tus intercesores, Dios mío. Te ruego, Padre eterno, que inclines tus oídos, Dios mío, y acojas estas oraciones, Dios mío. Te pido, Señor, Dios grande, que tú traigas un bálsamo, Dios mío, de consuelo, Señor, a esta Amén. familia, Dios mío, que ha perdido, Señor, a su ser querido, Dios grande. Dale consuelo en su corazón, Dios mío. Señor Padre, que tu palabra venga supliendo toda necesidad de su alma, toda necesidad de su corazón, Dios mío. Que el Espíritu Santo venga rodeándolo, Dios mío, con un abrazo, Dios mío, de amor, Padre eterno. Amén, Te doy sí, gracias, Señor, porque tú, Señor, lo has acogido, Dios mío, en tu seno, Padre eterno. Gracias, Dios mío, porque tu palabra, tu evangelio, Señor, llegó ahí a su tiempo, Señor. Amén, Yo te sí, ruego, Señor Jesús, Dios mío, que tú le des esa paz y esa tranquilidad, Dios mío, a sus amén, hijos, Dios mío, esposa y familiares, sabiendo, Señor, que todo el que está en ti, Señor, tiene vida y vida en abundancia, Padre eterno. amén, Y que sí, aquí, Señor, solamente es una parte de nuestro camino, Señor. Que nuestro camino, Señor, y nuestro objetivo, Señor, es llegar, Señor, a tu reino, Padre eterno. amén, Que sí, todo, Dios mío, Señor, siempre, Dios mío, ante ti, a tus pies, Dios grande. Que eso sea un consuelo para su vida, que eso sea una tranquilidad, Dios mío, para su mente, sabiendo, Dios mío, que tú lo has acogido. Señor, que Él ha aceptado, Señor, te ha aceptado en su vida, Dios grande. amén, Gracias, Dios mío, por ese paso, Señor, que dio este hombre, Padre eterno. Y que sea de testimonio para todos los que vemos, Dios mío, estas cosas, Señor. Padre eterno, que no sea demasiado tarde para nadie, Dios mío, que te ame, Señor. Que amén, todo sí, aquel que esté alejado, que todo aquel que esté apartado, que todo aquel que esté frío, Señor, recapacite, Señor, en estos momentos, Padre amén, eterno, de que no llegue el momento, Señor, extremo de esta situación, Padre eterno, y que todos, Señor, nos inclinemos a tus pies, Dios grande, y te busquemos, Señor, con devoción, Señor, y compasión, Padre amén, eterno. sí, Te ruego, Señor, que nos des también con este ejemplo, Señor, testimonio, Padre eterno, el que llevemos apresuradamente tu palabra, Señor, a todo aquel que lo necesite, Padre, rescatando almas para tu reino, Padre eterno.
que le hablemos a los familiares que aún no te conocen, que le hablemos, Dios mío, de una manera poderosa, Señor, con el Espíritu Santo, Dios mío, a aquellos que te conocen, pero que de verdad todavía no se han entregado a ti, Padre, y que puedan entender, Señor, lo grave, Señor, que es marcharse de este lugar sin ti, Padre eterno. Amén. Te doy muchas gracias, Señor, porque sus hijos, Dios mío, están en ti, Padre. Sus familiares, Dios mío, tienen el Evangelio, Dios mío, en su boca y en su corazón, Padre. Ellos pueden seguir, Señor, dando, Señor, tu palabra en su familia y que sea extendida a todo aquel que donde sus pies, Señor, pisen, Padre eterno. Amén. Te doy muchas gracias, Señor, porque sé por fe que tú estás ahí, Dios mío, y que tú has hecho una obra, Padre eterno. También te pido, Señor, con todo mi corazón, como un corazón de madre, así como habemos muchos aquí conectados, Dios mío, corazón de padre, corazón de madre, que tú, Señor, este pequeño que se ha marchado de su casa, Señor, por favor, Señor, que tú hagas que ese pequeño pida ayuda o que vuelva a su hogar pronto y que sea de testimonio, Señor, en esta plataforma, Señor, que nuestro pastor venga trayéndonos las buenas nuevas, Señor, de que ese pequeño ha vuelto a su hogar, Señor, y que su madre, Dios mío, se regocije, Dios mío, dándonos el testimonio a nosotros, Padre eterno. Yo te ruego, Señor, que mientras tanto tú le pongas ángeles poderosos de alto rango, Dios mío, guardando su vida, guardándolo de toda clase de mal, Señor. Te ruego, Señor, que tú envíes ángeles, Dios mío, que los traigan, Dios mío, de camino de vuelta a su casa, Padre eterno, sano y salvo, Dios mío. Te lo encarecemos, Dios mío, con todo nuestro corazón, Padre. Es tu pequeño, Señor. Es un alma, Señor, pura, es un alma pequeña, Señor. Yo te ruego, Señor, por su vida y por el corazón de su madre, Padre, de su familia, Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, Señor, por ser nuestro refugio, Padre. Te doy gracias, Señor, por levantar, Dios mío, en mi iglesia intercesores, Dios mío, que aún estamos aprendiendo, Padre, pero con nuestro corazón puesto en ti, Señor. Te doy muchas gracias, Dios mío, por los siervos que nos están ayudando, Señor, y que nos están enseñando, Padre. Tanto eres, Padre eterno. Gracias te da mi vida y mi alma, Señor, junto con mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, dejo esta oración en tus manos, Padre. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo amado, precioso Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir adelante. A la hermana Nayara le voy a pedir que ore. Hay otro hombre que está muy, muy, muy necesitado de nuestra oración. Necesita un milagro, hermano. Se llama Enrique, ya lo conocéis. Es este hombre que tuvo ese accidente mientras estaba trabajando en la obra, un accidente gravísimo. Le ha provocado pues, heridas en el cerebro y en todo su cuerpo. Y necesita un milagro de Dios este hombre. Así que vamos a hacer esa oración, vamos a interceder. Nayara, se llama Enrique, creo que tú también lo conoces. Así que vamos a interceder por Enrique y también, Nayara, vamos a interceder por Luisa, que Dios te bendiga, y Alba, que Dios te bendiga, bienvenida. Vamos a orar por el hermano de un obrero de Berja, nuestro hermano Juan de Berja, tiene a su hermano Daniel, que está hospitalizado y ha pedido oración porque se ve que está también malito, lo han llevado esta tarde mismo al hospital. Y clamaba, nos pedía que clamáramos por su hermano, por su sanidad, por su recuperación. Así que se llama Daniel, el hermano del obrero de Berja, de la iglesia de Berja, de nuestro hermano Juan de Berja, que está ingresado en el hospital. Y Enrique, que es este hombre que ha tenido ese accidente tremendo, gravísimo, cuando estaba trabajando en la obra. Venga, Nayara, adelante, a esa oración. Gracias, Cordero de Gloria, Señor Jesús, porque tú nos permites el día de hoy estar en tu nombre todos reunidos para adorarte, ensalzarte, Señor Jesús. Ahora, Cordero de Gloria, nos unimos en intercesión, papá, pidiéndote, Cordero de Gloria, que tú mires la vida, Espíritu Santo, de tu Hijo Enrique. Papá, tú conoces su situación, Espíritu Santo, te pedimos ahora, Cordero de Gloria, que tú vengas poniendo tu mano de sanidad, Señor Jesús. Que tú vengas haciendo tu obra, Cordero de Gloria. Su situación es difícil, pero para ti no, papá. Para ti no nada es posible, Señor Jesús. Creemos en un Dios omnipotente, Señor Jesús. Ahora pon tú tu mano de sanidad, Espíritu Santo. Tú eres el médico divino, tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana, Cordero de Gloria. Escrito está que por las llagas de Jesús somos sanos, y así lo creo, Señor Jesús. Gracias, Cordero de Gloria, porque ante nuestros problemas, Señor Jesús, recurrimos a ti, porque tú eres nuestro alto refugio, Señor Jesús, nuestro pronto socorro, Cordero de Gloria. Ahora, papá, te ponemos esa vida en tus manos, Cordero de Gloria, sabiendo que tú tienes pensamientos de paz y buenos para nosotros, Señor Jesús.
Haz tu obra, Cordero de Gloria, que todo esto sea testimonio de tu gloria y honra, Señor Jesús. Ahora te pido que tú vengas poniendo, Cordero de Gloria, esa paz, esa tranquilidad en su familia, sabiendo que tú tienes el control de la situación, Señor Jesús. Amén. En tu obrando, Cordero de Gloria, Señor Jesús. También te pido, papá, Señor, por este hermano de Berja, papá, de nuestro hermano de Berja. Te pido por el hermano Daniel, para que tú vengas haciendo tu obra, Señor Jesús. Tú conoces su corazón y su situación, Espíritu Santo. Ven tu obrando, papá. Acuérdate de favorecer a tu Hijo, Señor Jesús. Ven tu obrando, papá, a nuestro favor, Señor Jesús. Ven trayéndonos la victoria, Cordero de Gloria. Gracias, Señor Jesús, porque contigo vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria, Señor Jesús. Ven tú moviéndote con poder y gloria, Señor Jesús. Tú eres el Dios omnipotente. Ahora tú ven sanándolo, papá. Ven resolviendo cada uno de sus problemas, porque no hay problema que tú no puedas resolver, Señor Jesús. Cúbrelo con tu sangre, da la cabeza a los pies, Cordero de Gloria. Y ahora tú haz el milagro, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios de milagros, Padre de gloria. Sabemos y entendemos que tú tienes todo el control, Señor Jesús, aunque parezca difícil, Cordero de gloria, tú tienes todo bajo control. Amén. Aleluya, obra Espíritu Santo. Si Obra, hay alguien Señor más, Jesús, Cordero de gloria. sí, Todo sí. te lo dejo en tu bendita y poderosa mano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay alguien de los que están en este directo que necesita oración, pues puedes escribir y oramos por ti y estaremos intercediendo por tu petición. Bueno, Manuel, adelante, vamos. Te pido que ores por la iglesia, por nuestra iglesia, cómo no, para que Dios añada las almas que han de ser salvas, para que se provoque ese avivamiento y para que Dios traiga unidad, que es necesaria que haya unidad en la congregación, claro que sí. También me acuerdo de nuestra hermana Mari, para pedir que Dios obre en su vida, de la Mari y del Bernardillo, que también necesita de nuestras oraciones, de la Isabel, que también necesita de nuestras oraciones, y del Elías, del niño del José, también necesita de nuestras oraciones. O sea, si te has tomado nota, oras por un avivamiento en la iglesia, Manuel, y después oras por sanidad para la hermana Mari, para el hermano Bernardillo, para la hermana Isabel y para el Elías, para que Dios haga su obra de sanidad. Venga, adelante, Manuel, a esa oración. Padre y soberano Dios de gloria, yo también intercedo, Padre, junto a mis hermanos, Padre, por sanidad para nuestros hermanos, Padre. Yo no he tomado nota, Padre, pero tú sabes quiénes son. Yo te ruego, Padre, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Padre, para que sean restaurados, Padre, para que sean sanados, Padre, con tu mano milagrosa, Señor. Toca los corazones, Padre, de aquellos que lo están pasando más y derrama bálsamos sobre ellos, Padre. También te pido, Padre, por los enfermos, para que tú vengas sanando, Padre, los enfermos de tu iglesia, Padre. Te ruego, Padre, que haya un avivamiento en la iglesia, Padre. Te ruego, Padre, que la iglesia de Taberna crezca, Padre. Que vengan la gente que no viene a adorarte, Padre, y a darte la gloria. Amén, Señor. Padre, sea tu voluntad y no la mía. Y yo te ruego, Padre, que no haya contiendas ni peleas en nuestra iglesia, Padre, que haya unidad, Padre. Amén. Y dejándolo todo en tus manos, amén y amén. Aleluya, amén, así sea, que Dios haga su voluntad, pero que su voluntad, pues, nos favorezca. Que sea la voluntad de Dios de sanar a los enfermos, de levantar al caído, de animar a aquel que está desanimado, de restaurar al que está roto, y de traer un avivamiento, provocar un avivamiento, ¿verdad? Bueno, pues voy a cerrar yo con una oración conforme a la enseñanza de esta tarde. Perdón, hago una oración conforme a la enseñanza y si puedo rescatar este directo, pues lo publicaré o bien aquí en este muro de TikTok con la enseñanza y este tiempo de oración, o bien en YouTube, sí, en el canal de YouTube. Ya lo comunico. Pues voy a hacer una oración final conforme a la enseñanza. Padre, te damos gracias por ser un Dios que responde, porque tú respondes siempre a nuestras oraciones. Hoy aceptamos también tu respuesta como un no, Señor, y te damos gracias también por esa respuesta.
Nos rendimos, bendito Dios, Señor, a tu voluntad, aunque no la entendamos del todo y aunque no estemos conformes o nos sintamos satisfechos, pero aceptamos el no como respuesta. Ayúdanos, Dios mío, dándonos la madurez suficiente, la madurez espiritual suficiente para seguir intercediendo y seguir orando por aquellos que piden oración, por aquellos que piden intercesión. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a seguir intercediendo con pasión y con denuedo, con valentía, Señor, aunque no veamos, a veces, no veamos los milagros, no veamos el sí como respuesta. Ayúdanos, Señor, a caminar por fe y no por vista. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a que cada oración, nuestra intercesión, te glorifique a ti, Señor. Te honre a ti, Señor. Gracias por ello. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Bueno, pues hemos llegado a las 9:05 de la tarde. Gracias por estar ahí, que Dios os bendiga mucho. Ha sido un tiempo donde se ha sentido la presencia de Dios. Así que finalizamos este directo. Mañana ya sabéis que no tenemos culto. Seguid orando, seguid intercediendo por las peticiones que hemos hecho en esta tarde. Y nada, que Dios bendiga muy ricamente, que tengáis una tarde-noche preciosa en la presencia que la presencia del Señor esté con vosotros en vuestros hogares y allí donde vayáis, si es que os movéis, si vais de viaje o salís de la casa. Que Dios bendiga muy ricamente. Mari, que Dios te bendiga mucho. Os dejo el micro abierto para que os saludéis, para que os podáis despedir si queréis. Samara, Macarena, Manuel y Nayara, muchas gracias por estar ahí. Os dejo el micro abierto, abrí los micros y os despedí y ya cierro. Venga, 2 minuticos para que digáis ya. Hermanos, que Dios os bendiga grandemente. Seguimos orando. Yo voy a empezar a orar ahora de aquí a 15 minutos y seguiremos intercediendo por los enfermos. Que Dios os bendiga grandemente. ¿Alguien más quiere despedirse? Dios bendiga mucho. Que Dios bendiga. Tú, Macarena. Bendición, ha sido un ratico de verdad. Yo he sentido mucho la presencia de Dios y con ganas de seguir orando. Ha sido precioso. Bendición a todos. Muy ricamente.